Buenos días, José Antonio. ¿Qué hay? Buenos días. La concesión de una beca Fulbright ya implica haber destacado desde joven. ¿Era difícil conseguir esta beca? ¿Era consciente de lo que esto significaba entonces? Muy difícil sí era porque me acuerdo en el año que me la concedieron a mí, que fue el 67, 68, debía haber algo así, cerca de 300 peticiones de beca y me parece que no llegaron a 10 en las que dieron. O sea, la cosa era bastante difícil, vamos a decir, o por lo menos no muy fácil, vamos. ¿Cuáles fueron las principales razones que le impulsaron a tomar la decisión de completar sus estudios en el extranjero? Esencialmente salir de España un poquito. O sea, yo había estado bastantes veranos había estado fuera antes. He estado 4 meses antes en Inglaterra, otros 4 meses en Alemania, luego había estado en Francia. Entonces, bueno, el proceso normal pues, era continuar después en otro sitio de más, digamos, envergadura científica y aprender lo que no se había aprendido aquí. Entonces el sitio que decidí al final era Estados Unidos, en primer lugar porque era el sitio de más altura tecnológica y segundo porque era el sitio que estaba más lejos de España. O sea, un poco las dos razones. ¿Hubo algún profesor que potenciase este tipo de formación? Directamente no, o sea, con el único que hablábamos, me acuerdo, vamos, pero fuera de las aulas y fuera de la escuela, incluso por ahí en cafeterías y tal, era con Ricardo Valle, el que es el nombre que lleva la biblioteca ahora, porque él acababa de venir de Alemania, había estado allí un año o algo así, entonces, bueno, pues contaba un poco las bondades de lo que eran otras universidades y en lugar de esta, ¿no? Entonces, bueno, pero ya la idea ya estaba hecha, vamos, los que nos fuimos creo que ya era la idea estaba preconcebida de antemano. ¿Cómo fue su proceso de adaptación al nuevo país y a la universidad escogida para ampliar sus estudios? Problemas no tuve, vamos. Los americanos en esto, digamos, son bastante más familiares que lo que podía haber sido en Europa. O sea, por ejemplo, cada estudiante que se llegaba allí te asignaban a la host family, que, en fin, pues cuando llegabas te estabas allí con ella viviendo una semana, que te amoldabas al sitio, luego te invitaban a comer los días que te veían un poco pálido y demacrado, pues te invitaban a comer un fin de semana, en fin, intentaban, y además de forma generalizada en la universidad, o sea, cada un estudiante tenía su host family y entonces desde el punto de vista ese, bueno, pues se hacían lo que podían y luego ya la universidad, pues bueno, eso ya es cuestión de cómo te aclimatas a los estudios, pero por problema no hubo, vamos, no tuve, por lo menos yo, vamos. ¿Le costó volver a España? No me costó porque mi padre se murió nada más llegar yo a Estados Unidos, entonces mi madre se quedó aquí sola porque yo soy hijo único, entonces no tenía más remedio, con lo cual no pude plantearme la posibilidad de no volver, o sea que, digamos, no fue una cosa que ni me costó ni me costó, tuve que hacerlo y punto. O sea que... ¿Qué podría contarnos de su vida en aquella época en el extranjero? ¿Amplió su visión de la vida? Me ten en cuenta que es lo que siempre se habla, que yo me fui en el 68 y volví en el 72 y España pues era otra cosa, ¿no? Entonces, y además, pensar que el año que acabo de decir, o sea, me pillaron en Estados Unidos gran parte de todos los líos de esos años, del 68, 69, 70, entonces, en fin, aunque solo fuera por entretenimiento del entorno, pues la cosa era bastante animada y bastante diferente de la que había aquí. O sea, era el cambio de los grises por los hippies, ¿no? Entonces, bueno, pues aquello era bastante más apetitoso. ¿Era difícil salir a formarse fuera de España? Bueno, lo que te he dicho, o sea, había muy pocas becas y luego además casi, bueno, y también había algo que casi es parecido a lo que en parte puede ocurrir ahora. Salir fuera, o sea, terminabas la carrera normalmente y podías colocarte con más o menos con facilidad. Pero si te ibas y volvías, el retorno para volver a trabajar ya la cosa era más difícil. Entonces mucha gente no se iba precisamente porque terminaba la carrera, te colocabas y ya te olvidabas, ¿no? Entonces salir implicaba la incógnita de qué pasaría luego. Es un poco el... ¿Era imprescindible saber idiomas para salir al extranjero? Evidente, ¿no? Evidente. O sea... ¿Cómo se aprendían los idiomas en España? ¿Era autoformación o...?
En mi caso, curiosamente, el idioma que yo lo hice por auto tal fue el inglés. O sea, en cambio, francés lo sabía de pequeño, alemán lo estudié en el Goethe Institut, entonces sabía alemán, digamos, reglamentario, sabía francés reglamentario, en cambio el inglés, que fue el que luego usé, pues ese sí le estudié de motu propio, vamos, o sea... ¿Qué significó para usted salir de España en un momento en el que la realidad española estaba más cerrada al No, lo que te he dicho lo que te he dicho antes, el ver otras cosas, o sea, no solo ciencia y tecnología, que eso podía ser lo obvio, pero en fin, ver nuevas tendencias, en mi caso artísticas, que estaban desarrollándose en aquel momento, leer literatura que no se podía leer con facilidad aquí, o sea, autores, en fin, yo conocí, por ejemplo, en Colorado, autores españoles que aquí no tenía ni idea, autores que, Juan Goytisolo, por ejemplo, le conocí en Boulder, cuando aquí ni se le conocía, ¿no? En fin, pero, tío, esta ampliación de panorámica. ¿Cuál es el balance final de su experiencia? Hombre, eso evidentemente positivo, vamos, eso no hay más, no hay otra posibilidad. ¿Querría terminar con alguna anécdota de aquella época en el extranjero? O sea, anécdotas tuve bastantes, o sea, evidentemente, como todo el mundo, no habría, en fin, para una cosita como esta es demasiado... me puedo decir que pues, tuve un accidente con un coche, por ejemplo, vamos, un accidente que me pegó un patinazo y tuve hasta juicio y todo, pero bueno, la que más me acuerdo ahora, cuando estamos hablando de esto del viaje de ida, fue el inicio. Me acuerdo, salía el avión, tenía que ir directamente a Nueva York, a hacer el traslado en Nueva York para coger el avión a Boston, que iba al MIT a un tiempo corto. Por no sé qué razones, el avión resulta que se retrasó en Madrid, tenía más carga, aterrizó, hizo una escala en Azores, estuvo en Azores no sé cuánto tiempo, total, que en Nueva York tenía que haber cogido prácticamente al poco tiempo el avión a Boston. Entonces el avión llegó con 3 o 4 horas de retraso. El tema, me acuerdo, es que de las pocas cosas que tengo bien grabadas, me acuerdo, llegué allí, bueno, no entendía nada porque sabía el inglés de Inglaterra, pero el inglés del lugar, pues en fin, era ligeramente distinto. Entonces me acuerdo, empezaron a decir no sé qué, no entendía nada. Repito, había llegado con 3 o 4 horas de retraso al aeropuerto, entonces, indicándome allí con el dedo, seguía todos los dedos que me indicaban algo, entonces, bueno, será que me han encontrado otro avión para traslado. Bueno, entonces sigo los dedos y de pronto me meten a un autobús, y bueno, pues será el autobús que va a llevar al avión. Esto ya serían las 10 de la noche, o sea, ya mucho más avanzado de lo normal. Entonces veo que el autobús empieza a moverse, sale del aeropuerto, y digo, ¿dónde voy? Y veo que se encamina hacia Nueva York. Y yo, ¿dónde va esto? O sea, sudando por todos los poros, porque claro, pensar que en aquel momento no había visa, ni había cosas de estas, tenías el dinero que tenías y punto. Entonces no había la cosita que dice, bueno, me meto en un hotel y ya veré mañana. O sea, el avión, el autobús seguía y de pronto dobla por un sitio raro, prácticamente estaba solo en el autobús y ¿dónde me iba a llevar? Y entonces me acuerdo, entonces aparece allí un aeropuerto en el medio de la noche, era el aeropuerto de La Guardia. Entonces yo tampoco sabía que había un aeropuerto pequeño para vuelos, vamos a decir, más domésticos. Entonces andando me llevan al avión, me meten en el avión y ya aparezco en Boston. Boston serían las 2 de la madrugada. Me acuerdo cómo llegué al MIT, a las 2 de la madrugada, allí no había nadie. O sea, en Estados Unidos, aquellos los campus, evidentemente es algo vacío. Entonces llegas con la maleta y dices, ¿qué haces? Y entonces, no sé, yo no me acuerdo dónde fue. El caso es que al final aterricé durmiendo en el suelo, en la habitación de un argentino que encontré del campus, y ya bueno, o sea, como veis en la entrada, como dices, si todo va a seguir así, para después la cosa seguirá más, pero luego afortunadamente al día siguiente salió el sol y ya se olvidó todo. Pero recuerdo la salida esta del aeropuerto de Nueva York, de Kennedy, tirar para adelante y ver que te acercas a Nueva York, la ciudad, y dices, si yo no voy a Nueva York ciudad, entonces, bueno, en fin, unos sudores, esto te digo, eso es el principio, luego ya siguieron infinitas cosas más, ¿no? Pero bueno, eso es para arranque, en fin, esto como primera, si queréis más, otro día más. Pues muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia. Pues nada, hija, ya has sabido.